Bien, hermanos, como bien se dijo, el texto está en Primera de Pedro, capítulo 1, así que por favor les invito, si es que ya no han ido ahí, a buscar en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. El título de este sermón es Renacidos para una esperanza viva, y como subtítulo podríamos ponerle Las riquezas de su gracia. ¿Cuál será el énfasis que tendrá hoy el sermón? Será mi trabajo, junto al Espíritu Santo, demostrar que la salvación del creyente es una obra completa de la gracia soberana de Dios, quien, en su misericordia, nos hizo renacer mediante la resurrección de Cristo, nos dio una herencia eterna y nos preserva por su poder hasta el final. El apóstol Pedro abre su carta con palabras de gozo, pero escritas siendo él muy consciente de las persecuciones que estaban sufriendo estos primeros cristianos del siglo I, porque él mismo las padecía. Les escribe, como podrán ver, a cristianos dispersos, perseguidos, rechazados por su fe y viviendo en un mundo hostil. Y a ellos, en medio de ese dolor, Pedro, por medio de esta carta, conduce sus miradas hacia el eterno. ¿Cómo lo hace? Recordándoles que el mundo, aunque el mundo se derrumbe, la salvación de Dios permanece firme. Sin embargo, para comprender la grandeza de esta salvación, debemos entender primero nuestra necesidad de ser salvos. El hombre moderno se engaña a sí mismo pensando que el problema principal está fuera de él. Nos encontramos con personas que piensan que sus problemas pasan por lo económico o por lo político o por las injusticias que se ven a diario, o quizás te hayas encontrado con personas que dicen no, mi pecado es muy muy grande para que Dios lo perdone, o por el contrario, te encontrás con personas que dicen no, mi pecado no es tan grave como para acudir a Dios, no son tan graves comparados con otras personas, o no somos tan malos como tal o cual persona. A partir de ahora voy a tratar de portarme mejor, podemos escuchar también, etcétera, etcétera. Podemos seguir enumerando un montón de excusas que pone la gente, pero cuando vamos a la palabra de Dios, esta nos muestra que nuestro problema no es externo, sino interno. El corazón del hombre está corrompido por el pecado. Desde Adán, toda la raza humana ha nacido con una naturaleza inclinada al mal. Basta con recordar palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12, que casi de memoria lo podemos recitar, y dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es nuestra condición. Esa es la condición humana. Todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos estamos, por consecuencia, bajo condenación. La Escritura también dice que la paga del pecado es muerte en Romanos, en la misma carta que estoy citando, pero 3 capítulos más adelante. La paga del pecado es muerte, dice Pablo. Y esa muerte no es solo física, sino que es también espiritual y eterna. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, separado del Dios Santo, sin esperanza y sin vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, lo dice de esta manera. Él, hablando de Cristo, Él
os dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, muertos. Por eso, la salvación, queridos hermanos, no es un adorno, no es un añadido moral, no es tu esfuerzo personal para ganarla, es una necesidad absoluta de cada persona. Y no se trata de mejorar o de hacer algo bueno, sino que se trata, nada más y nada menos, que de nacer de nuevo. No de reformar tu conducta, sino de ser hecho una nueva criatura. Frente a esta realidad, Pedro, el autor de esta carta, levanta un cántico de alabanza. No empieza quejándose. A pesar de la complicada situación que describíamos hace un momento, él está viviendo junto a sus hermanos la gratitud. Una gratitud que lo lleva a decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro quiere que el pueblo de Dios eleve su mirada del polvo de las pasajeras circunstancias a la gloria de la salvación. Estos versículos son una doxología, una explosión de adoración por la obra salvadora de Dios. Y en sus palabras encontramos tres verdades gloriosas que revelan la esencia del Evangelio y las usaremos para desarrollar este texto. Las tres verdades que encontramos: la primera, la fuente de la salvación, la gran misericordia de Dios. El segundo apartado nos hablará del medio de la salvación, el poder de la resurrección de Cristo. Y en el tercer apartado veremos los frutos de esa salvación. Así que comencemos, hermanos, con el primer encabezado. Pedro empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer. La fuente de la salvación no está en el hombre, evidentemente. No nace de su voluntad, ni de su decisión, ni de sus obras. Su origen está en Dios mismo y en su gran misericordia. La teología reformada lo expresa con contundencia. La salvación es de Dios, de principio a fin. El hombre no busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. No es el pecador quien corre hacia el Creador, sino el Creador quien desciende en misericordia hacia el pecador. Cuando el hombre cayó, en el relato de Génesis, capítulo 3, versículo 9, ¿quién es el que busca al pecador? ¿Quién es el que hace la pregunta, Adán, ¿dónde estás? Es Dios quien busca al pecador. Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia de Dios no se derrama sobre los dignos, sino sobre los indignos. No sobre los que lo merecen, sino sobre los que no tienen absolutamente nada que ofrecer. La salvación, entonces, no es algo que se pueda ganar, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Y Pedro continúa diciendo que esa misericordia nos hizo renacer. Este nuevo nacimiento no es una decisión humana, sino una obra divina. Jesús lo explicó muy bien en Juan capítulo 3. ¿Te acordás esa noche cuando se encuentra con Nicodemo? Le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y añadió, el viento sopla de donde quiere, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie
puede producir su propio nacimiento espiritual. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. El hombre no coopera con Dios para nacer de nuevo. Simplemente recibe la vida que Dios le da por pura misericordia. Este renacimiento espiritual cambia la raíz misma del receptor de tanta gracia divina. Ese corazón que antes era de piedra, ahora pasa a ser un corazón de carne, como dice Ezequiel, capítulo 36. Y este nuevo nacimiento nos conduce a una esperanza viva. El mundo tiene un sinfín de ofertas de esperanzas, pero son todas muertas. Placer, éxito, poder, dinero, condición social. Todas estas esperanzas se marchitan y mueren con el tiempo. Pero la esperanza del cristiano es viva, porque su fundamento es un Salvador vivo. Cristo resucitado es la garantía de nuestra esperanza. Pensemos en esto, como decía Pablo en su primera carta a los Corintios: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe y seguiríamos, por lo tanto, en nuestros pecados. Pero, porque Él vive, nosotros también viviremos. Nuestra esperanza no descansa sobre algo cambiante, sino sobre aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como asevera la carta a los Hebreos en su capítulo 13. Esta fuente, esta es la fuente gloriosa de la salvación, la misericordia soberana de Dios, manifestada en un nuevo nacimiento y que nos da una esperanza viva en Cristo resucitado. Algunas aplicaciones para cerrar este primer apartado. En el plano personal, recordemos siempre que nuestra salvación es tan necesaria como inmerecida, y que comenzó con la misericordia de Dios, y que no fuimos nosotros quienes corrimos a Dios, sino Dios mismo, quien tuvo misericordia y se nos acercó. Entender esto debe producir en nosotros gratitud y humildad, profundas, genuinas, sinceras, para adorarle como solo Él lo merece. Descansemos en la gracia de Dios ante nuestras fallas, porque su misericordia es inalterable. Aplicación, pero ya pensando en el plano eclesiástico, en la iglesia. Una iglesia que comprende y experimenta la misericordia de Dios deja de lado cualquier jactancia y comienza a adorar y a servir con gratitud y con humildad. Toda vanagloria muere cuando comprendemos que fuimos alcanzados por su gran misericordia. Y para aquellos que aún no han sido alcanzados con esa gracia, quiero decirles que tenés que entender que no es por tu propio esfuerzo, no es por tus obras, pero tampoco quiero decir con esto que te tenés que quedar ahí sentado a esperar a que tu salvación llegue, sino lo que quiero decirles es que tu salvación depende pura y exclusivamente de la gracia de Dios, pero a vos no te exime de ir a Él arrepentido y con humildad y rogar por esa misericordia. Dice nuestro texto que Él nos hizo renacer. Rogá, por lo tanto, para que esa obra soberana también ocurra en tu vida. Esta gran misericordia no solo nos saca de la muerte espiritual, sino que además nos introduce en una vida nueva y con un futuro glorioso. Pedro la llama una esperanza viva, y esa esperanza tiene un fundamento firme y vivo, la resurrección de Cristo, y es precisamente de lo que hablaremos en nuestro segundo apartado, el medio de esta salvación, la obra de Cristo. Pedro
continúa diciendo que esta esperanza viva nos viene por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí encontramos el medio eficaz por el cual Dios nos salva, la obra redentora de Cristo sellada en su resurrección. Cristo no vino a este mundo simplemente como un maestro moral o como un ejemplo de virtud. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su vida fue perfecta, sin mancha. Su obediencia fue total. Su amor al Padre, inquebrantable. En la cruz, Cristo ofreció su vida como sacrificio sustitutivo. Tomó el lugar del culpable. Soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos y pagó el precio completo por el pecado. Isaías, capítulo 53, versículo 5, lo dice con más precisión. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando al tercer día resucitó, Dios confirmó públicamente que ese sacrificio fue aceptado. Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice, el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección no solo demuestra que Cristo vive, sino que su obra salvadora a favor nuestro fue perfecta y suficiente y por lo tanto aceptada por el Padre. Sin la resurrección no habría esperanza, ni justificación, ni salvación. Pero Cristo vive, y porque vive, todos los que están unidos a Él vivirán. Pero Pedro añade algo más, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí vemos cómo se aplica esa salvación a cada creyente. El medio por el cual recibimos los beneficios de la cruz es la fe. No la fe en uno mismo, ni en las emociones, ni en las obras, sino la fe en Cristo. La fe no es una contribución del hombre, sino un don mismo otorgado por Dios, según nos informa Efesios capítulo 2, versículo 8. Es la mano vacía que recibe lo que Cristo ya hizo. Y una vez que Dios nos da esa fe, Él mismo nos guarda. Y esta es una verdad gloriosa. La perseverancia de los santos no depende de su fuerza, sino del poder de Dios que los guarda. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El creyente puede tropezar, puede debilitarse, puede pasar por intensas pruebas, pero jamás será arrancado de la mano de su Redentor. La salvación es segura, no porque seamos fuertes, sino porque Dios es fiel. Pedro resume esta verdad diciendo que los creyentes son guardados. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación, mis queridos, tiene tres dimensiones. En el pasado fuimos salvos de la culpa del pecado. Eso es justificación. En el presente estamos siendo salvados del poder del pecado. Eso se llama santificación. Y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado y eso se llama glorificación. Esa salvación final ya está preparada, esperándonos. Dios no improvisa. Su plan eterno se cumplirá plenamente en la venida de Cristo.
Nuevamente, aplicaciones para nosotros. Cristo es nuestra vida. El creyente no vive por su propio poder espiritual, sino porque la vida resucitada de Cristo vive en él. ¿Te acordás, Pablo? Gálatas 2:22, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Dónde nos conduce esta verdad? A vivir vidas dependientes del Cristo resucitado y no apoyado en virtudes o emociones. Cuando sientas que tu fe está débil, no te mires a vos mismo. Mirá a aquel que vive y que reina y que reinará por siempre. Mirá a Cristo. Cristo es nuestro mediador, pero también es nuestra seguridad. La resurrección demuestra que Cristo ahora está intercediendo por su pueblo, tal como lo afirma la carta a los Hebreos en capítulo 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, dice esta carta, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El creyente no descansa en otra cosa que no sea en esta certeza. Cristo vive y está ejerciendo su sacerdocio eterno. Y cada vez que el acusador te acuse, recordá que tu abogado vive y que tu justificación está sellada con una tumba vacía. Aplicaciones eclesiásticas, podemos llamarlas. La iglesia es una comunidad de resucitados. La resurrección no solo cambia a individuos, sino que también forma un nuevo pueblo. La iglesia no es un club exclusivo de personas buenas, sino que es una asamblea donde se reúnen los que antes estaban muertos y que ahora viven con Cristo y en Cristo. Por eso, cada culto es un testimonio de que Cristo vive. Cuando nos congregamos, estamos declarando que Cristo vive. Una iglesia que entiende la resurrección vive en unidad, vive en esperanza y vive en misión. Deja de lado las quejas, se dispone y sirve. La queja constante daña no solo al creyente, sino a todo el cuerpo. La adoración es la respuesta a la victoria de Cristo. Cada domingo, cuando su pueblo se reúne, celebra la resurrección. El culto cristocéntrico celebra que su Salvador vive entre su pueblo. Participar del culto es afirmar públicamente que vos pertenecés al Señor vivo y que esperás su retorno. Ausentarse del culto que se celebra a su honor por motivos triviales es despreciar al Señor de la Iglesia. Aplicaciones escatológicas, aplicaciones para lo que nos viene, para lo que nos espera. La resurrección de Cristo garantiza nuestra herencia futura. Lo que Pedro llama una esperanza viva no es, bajo ningún concepto, algo incierto, algo donde quepa alguna mínima posibilidad de duda, sino que es algo que está garantizado plenamente por un hecho histórico, la resurrección. Si Cristo resucitó corporalmente, nosotros también seremos resucitados en gloria. Nuestra herencia no proviene del mundo, sino de una tumba vacía. Vivimos o vamos en camino hacia esa consumación. La resurrección inaugura el nuevo orden del reino. El creyente vive en este tiempo entre el ya, pero todavía no. Ya fue hecho partícipe de la vida eterna, pero aún espera su plenitud. En cada sufrimiento, recordad que el cuerpo de Cristo también fue quebrantado antes de ser glorificado. No tiene por qué ser de otra manera con nosotros.
Esta esperanza nos impulsa a perseverar con gozo y fidelidad en medio de la prueba. En los versículos que siguen al texto que estamos considerando, Primera de Pedro, capítulo 1, pero en los versículos 6 en adelante, Pedro les dice esto: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta esperanza viva y en la cual nos gloriamos, no por algún mérito que haya en nosotros, sino que le damos gloria a Cristo porque es por medio de su resurrección que tenemos tal esperanza, nos conduce a mirar a lo alto, a poner la mira en las cosas de arriba, como Pablo les decía a los colosenses, donde está guardada nuestra herencia incorruptible. Y aquí, mis queridos, les voy a pedir toda su atención, porque vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos hasta ahora y de lo que hablaremos también. Dios no solo nos sacó de la muerte espiritual, no solo nos unió a un pueblo, no solo nos reúne en una iglesia, sino que además nos da una herencia eterna, y no solo eso, sino que esa herencia está guardada por Él, y no solo eso, sino que también nos guarda por su poder hasta que la recibamos. Permítanme, por favor, repetir esto. Dios no solo nos ha librado de la muerte espiritual, no solo nos ha unido a un pueblo, no solo nos reúne en una iglesia, sino que además nos da una herencia. Y esa herencia es eterna. Y no solo eso, sino que esa herencia está guardada por Él. Y no solo eso, sino que también nos guarda a nosotros por su poder hasta que lleguemos a adquirirla. Entonces, en nuestro tercer apartado veremos los frutos de esta salvación. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dice desde el versículo 4 y 5 de nuestro texto: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el día postrero. La herencia celestial. Pedro describe los frutos gloriosos de esta salvación con 3 palabras llenas de majestad. La herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Estas 3 palabras son como 3 joyas que reflejan la belleza de nuestra herencia. Incorruptible significa que no puede descomponerse ni arruinarse. Las herencias de este mundo se pierden, se consumen, se desvalorizan, pero nuestra herencia es indestructible porque está en un reino que no puede ser conmovido. Hebreos, capítulo 12, versículo 28, lo expresa así. Así que, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Nuestra herencia es inconmovible. Además es incontaminada. Indica que no puede ser manchada por el pecado. En esta vida lucharemos siempre contra nuestra carne y contra la corrupción y contra la naturaleza caída que aún llevamos, pero allí no habrá mancha ni dolor. Apocalipsis, capítulo 21, dice que no entrará ninguna cosa inmunda a su presencia. Todo lo terrenal está contaminado por la corrupción del mal, pero en la gloria no habrá pecado, no habrá tentación,
no habrá caída. Nuestra herencia será pura, santa y perfecta, porque estará en la presencia del Dios 3 veces santo. Y esa herencia también es inmarcesible. Significa que no pierde ni su hermosura ni su esplendor. Todo lo que brilla en este mundo acaba marchitándose. La juventud, la fama, los placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gloria celestial jamás se desvanece. Es eterna, es inmortal e es inmutable. Y Pedro añade algo aún más asombroso, que está reservada en los cielos para nosotros. Esta herencia reservada depende pura y exclusivamente de la fidelidad de Dios. Está guardada, está asegurada, está protegida por el poder soberano de aquel que la preparó. Nada ni nadie puede arrebatarnos lo que Cristo ganó con su sangre. La naturaleza de esta herencia, desde la perspectiva cristocéntrica, es Cristo mismo nuestra herencia. Él es el heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En Cristo también es aquel por el cual hemos heredado todo. Efesios capítulo 1, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto significa que no solo recibimos algo de Dios, sino que recibimos a Dios mismo. Cristo es el tesoro de los redimidos. Cristo es el tesoro de los redimidos. Estar en su presencia es nuestra recompensa eterna. La herencia reservada no son calles de oro, aunque sean espectaculares. La recompensa eterna es la comunión eterna con nuestro Salvador. Pero nuestro texto no finaliza allí, hablando solo de la herencia, sino que también habla de los herederos. Y dice el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Dios no solamente nos da esta herencia, no solamente ha preparado esta herencia y no solamente la guarda, sino que además guarda a sus herederos. El mismo poder que resucitó a Cristo mantiene viva la fe de su pueblo. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Los que fueron regenerados por el Espíritu perseverarán hasta el fin, no porque sean mejores o más fuertes o porque hayan alcanzado cierto grado de espiritualidad. No existe tal cosa en la vida cristiana, sino que los creyentes perseveran porque Dios los preserva. Juan, capítulo 10, versículo 28 dice, yo, dice Cristo, les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Aplicaciones, mis queridos, de este apartado. Cristo es la garantía de nuestra herencia. Él no solamente la ganó, sino que la asegura y la guarda. Cuando te sientas inseguro o débil, mira a Cristo. Él está a la diestra del Padre porque Él no solo te salvó, sino que también te está preservando. La certeza
de tu salvación no está en la fuerza de tu fe, sino en la fidelidad de tu Redentor. Cristo mismo es la herencia. Nuestra esperanza no está en las recompensas, sino en la persona de Cristo. Amemos, por lo tanto, más al dador que a sus dones. Si Cristo ya es tu herencia, ya sos rico en gracia, aún cuando te falte todo. Aplicaciones para la iglesia. La iglesia es una comunidad también de herederos. Todos los creyentes comparten una herencia en Cristo. No competimos entre nosotros, sino que participamos juntos de esta herencia común. Efesios, capítulo 3, versículo 6, Pablo les habla de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Repito esto. Pablo está hablando de un misterio, pero les dice en su carta a los Efesios, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es? Que los gentiles, o sea, vos y yo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En la iglesia, la comunión de los santos anticipa la gloria venidera. Es un pequeño destello de lo que viviremos por toda una eternidad. Cada vez que nos congregamos, saboreamos, aunque sea un poquito, de esta herencia eterna. La iglesia también debe vivir como un pueblo de peregrinos. Nuestra herencia, por lo aprendido aquí, no está acá. Por eso no nos aferramos a las posesiones, a los honores o a las comodidades de este mundo. Las iglesias locales deben ser comunidades que tengan los ojos puestos en lo eterno, administrando bien sus bienes con generosidad y desprendimiento. Aplicaciones para lo que nos viene, aplicaciones escatológicas. Nuestra herencia está reservada en los cielos, no aquí en la tierra. No existen promesas incumplidas en el plan de Dios. La herencia ya está asegurada, esperando ser revelada. Viví, por lo tanto, con esperanza. Lo mejor no está detrás tuyo, lo mejor está por venir, lo mejor está delante tuyo, en la gloria venidera con Cristo. Dios preserva a su pueblo hasta ese momento, hasta esa consumación. La salvación final no es incierta. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el que guarda a los suyos hasta el día de su regreso. Persevera, por lo tanto, con gozo, aunque tu fe tiemble, su poder no fallará. El Dios que te llamó es fiel y te llevará hasta el final. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, fiel es el que os llama, el cual también hará. Hermanos, esta herencia incorruptible y esta preservación segura nos conducen a un solo lugar: adoración. Que como el apóstol Pedro podamos gritar a viva voz: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra esperanza, toda nuestra seguridad y toda nuestra gloria está en Él. Conclusión, mis queridos. Pedro comienza esta carta bendiciendo y no pidiendo. El creyente entiende que la vida cristiana no nace por un propio mérito. El creyente entiende que su vida con Cristo la empezó Él y Él la perfeccionará. Él la está perfeccionando y Él la culminará. Es por eso que cuando comprendemos que nuestra principal necesidad ya fue resuelta,
nuestra primera respuesta debe ser adoración. Nuevamente las palabras de Pedro resuenan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en su gracia, nos engendró de nuevo, nos dio una esperanza viva, nos reservó una herencia, la está guardando Él y nos guarda a nosotros con su poder hasta el fin. Toda la historia de nuestra salvación, la pasada, la presente y la futura, es una sola melodía de la gracia soberana de Dios. Esta doxología resume toda la teología reformada. Del Padre viene la misericordia. Por el Hijo recibimos la vida y la herencia. Y por el Espíritu somos guardados hasta la gloria. Nada de lo que somos es fruto de nosotros mismos. Y todo procede del Dios Trino que obra para su gloria y para nuestro bien eterno. Por eso, cuando la aflicción golpea, el creyente no se aferra a circunstancias pasajeras, sino a una esperanza viva. Cuando el mundo se marchita, recordá que tu herencia es incorruptible. Cuando tu fe tiemble, encontrarás consuelo, recordando que Él es quien te guarda en su poder. Así, mis queridos, que este texto nos lleve a adorar, a esperar confiados y a perseverar descansando en su gracia. Consideraciones finales. Adoremos con gratitud. Si realmente naciste de nuevo, adoralo con gratitud, pero con gratitud genuina, con gratitud sincera, entendiendo desde dónde fuimos sacados y hacia dónde vamos a ser llevados. Esperemos con confianza. Tu herencia no depende de tu constancia, sino de la fidelidad de Dios. Y vivamos con esperanza. Las riquezas de su gracia no terminan con su perdón, sino que te sostienen hasta la gloria. Y si alguien aquí aún no ha nacido de nuevo, aún no ha tenido este encuentro personal con Cristo, este texto te muestra el camino. No es por tus obras, no es por religión, no es por esfuerzo humano, sino por la misericordia de Dios, manifestada en Cristo, crucificado y resucitado. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe para conocer las verdaderas y eternas riquezas de su gracia. Una vida nueva, una esperanza viva y una herencia eterna.